Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer este florero o macetero para poder poner plantas o flores naturales. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Para la decoración, para esta flor, he utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a necesitar también un recipiente para poder colocarlo dentro de la funda. El recipiente que he utilizado es un recipiente del yogur. Tiene 7 centímetros del diámetro y 8 centímetros de la altura. Podemos utilizar también o un vaso o un frasco de cristal. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5 aumentos, 6, 7 y 8. 8 aumentos, todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 3, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento. En cada vuelta de la base vamos a aumentar 8 puntos. Así que después de terminar la vuelta número 3, deberíamos tener 24 puntos bajos. Un punto, un aumento. Un punto y un aumento. Aquí también después del último aumento todavía nos queda un punto, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El motivo que nos corresponde en la vuelta número 4 es 2 puntos bajos por separado y un aumento. Hacemos 2 puntos bajos por separado
y un aumento. El aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos por separado y un aumento. Los aumentos de esta vuelta también nos coinciden con los aumentos de las vueltas anteriores. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. El motivo que nos corresponde en la vuelta número 6 es 4 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta, la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que los aumentos no nos coincidan y para que la pieza quede más redondeada. Entonces, vuelta número 6, empezamos con 2 puntos bajos y un aumento. Ahora, la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento, repetimos 7 veces. Cuatro puntos bajos, un aumento. Tenemos una repetición. Continuamos. 4 puntos bajos, un aumento. 2 repeticiones. Cuatro puntos, un aumento, 3 repeticiones. Cuatro repeticiones. Cinco repeticiones. 6. Siete repeticiones del motivo completo y todavía nos quedan 2 puntos bajos para terminar la vuelta. Así que tejemos estos 2 puntos bajos y con esto completamos la primera serie. Hemos empezado con 2 y terminamos con 2. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Deberíamos tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 22 vueltas sin aumentar. 22 vueltas de 48 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Tejemos 48 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Es muy importante tejer el primer punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, para que la unión de las vueltas quede en recto. Así que tenemos 6 vueltas de los aumentos más 22 vueltas sin aumentar, en total 28 vueltas. Nos veremos en la vuelta número 29. Ya tengo todas las vueltas hechas. Ahora la pieza debería tener la misma altura que el recipiente que vamos a colocar dentro.
Tenemos 28 vueltas. Ahora, vuelta número 29, vamos a tejer cambiando el sentido de la labor. Así que vamos a tejer las vueltas que nos quedan para terminar por el revés de la labor. Subimos un punto de cadeneta como siempre, marcamos el punto y en la vuelta número 29 vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el último punto. La vuelta deberíamos tener con un aumento. Saltamos el último punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos. Vuelta número 30. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. La primera serie vamos a dividir en dos partes, así que vuelta número 30 empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Seis puntos bajos y un aumento. Repetimos la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento otras 6 veces más y deberíamos terminar la vuelta con 3 puntos bajos para completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. Tenemos 30 vueltas y 64 puntos bajos. Ahora tejemos 3 vueltas sin aumentar, 3 vueltas de 64 puntos bajos, que son vuelta número 31, 32 y 33. Vuelta número 34. En esta vuelta vamos a disminuir 8 puntos. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta, que es 8 veces, es 6 puntos bajos y una disminución. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Antes colocamos el marcador. Y hacemos 6 puntos bajos. Y para hacer una disminución, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 6 puntos bajos. Y una disminución. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 34. Esta es la última vuelta. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 5 puntos bajos y una disminución. El motivo repetimos 8 veces. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos y una disminución. Repetimos.
5 puntos y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Esta vuelta, como es la última vuelta que vamos a hacer, vamos a cerrar de otra manera. En esta vuelta disminuimos 8 puntos, así que al terminarla deberíamos tener 48 puntos. Terminamos la vuelta, como siempre nos queda un punto, este es el punto deslizado. Ahora cortamos el hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y para cerrar la vuelta pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último que hemos hecho. Ajustamos el punto y escondemos el hilo. Y ahora vamos a ver cómo hacer la decoración. Para hacer la decoración voy a utilizar un hilo un poquito más fino, es un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2,5 milímetros y voy a utilizar un ganchillo de 2 milímetros. Formamos el primer punto. Hacemos 7 puntos de cadeneta. Vamos a hacer 3 puntos medio altos en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. 1, 2, 3. 3 puntos medio altos, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora, para formar los pétalos, vamos a añadir un hilo en el segundo punto de la cadeneta. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo y el otro extremo también vamos a llevar junto con la vuelta. Subimos 6 puntos de cadeneta y hacemos un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Hacemos un punto deslizado. Ahora pasamos al siguiente punto, a la parte trasera del punto, y aquí hacemos también un punto deslizado. Repetimos 6 cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio y un punto deslizado en el siguiente punto, en la parte posterior. Seis cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio
Y vamos a hacer un pétalo más. Pasamos al siguiente punto, a la parte posterior, con un punto deslizado. Subimos 6 cadenetas y hacemos un punto deslizado en el mismo sitio. Una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Ahora los dos extremos que hemos llevado junto con la vuelta podemos cortar. Este extremo tenemos que esconder dentro de la vuelta, así que enhebramos una aguja y lo escondemos. Y tenemos una flor hecha. Hacemos otra flor igual que esta, también empezando con 7 puntos de cadeneta y otra con el tallo un poquito más largo. Empezamos con 22 puntos de cadeneta. Ahora dejamos la costura por detrás de la labor y las flores podemos pegar con un pegamento o coserlas. Primero las colocamos y las cosemos o las pegamos. Y así queda el florero terminado. Os voy a explicar también cómo hacer esta decoración, que también es muy fácil de hacer. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta en el primer punto de esta vuelta, en el primer punto que hemos hecho, hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Añadimos otro color de hilo para formar los pétalos. El hilo añadimos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Añadimos el hilo. Los dos extremos vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlos. Y aquí los pétalos también vamos a formar de 6 puntos de cadeneta. Hacemos un punto deslizado en el mismo punto. Ahora pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. Y otra vez. 6 cadenetas, un punto deslizado, primero en el mismo sitio y ahora un punto deslizado en el siguiente punto. 6 cadenetas, un punto deslizado, un punto deslizado en el siguiente punto, 6 cadenetas, un punto deslizado,
un punto deslizado en el siguiente punto, 6 cadenetas, un punto deslizado en el mismo, y el último pétalo vamos a hacer en el punto deslizado, en el punto donde hemos cerrado la vuelta del anillo mágico. Hacemos ahí un punto deslizado, ahora 6 cadenetas y un punto deslizado en el mismo sitio. Para terminar la vuelta hacemos un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos formado el primer pétalo y una cadeneta para asegurar. Y para el tallo más largo hacemos 20 cadenetas. Y cortamos el hilo. Y para otras dos flores seguimos el mismo patrón, pero hacemos solamente 5 puntos de cadeneta para formar los tallos. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.